Hola, ¿estás disfrutando nuestros videos? Esta presentación que vamos a ver el día de hoy es una de mis más favoritas y me encanta porque no importa el lugar al que la llevemos, siempre se llena el salón, se llena el auditorio o tiene muchísimos espectadores cuando la damos en vivo. El tema de hoy se llama ¿Cómo sacar la grasa en 5? El tema de la grasa es un tema muy manoseado en las redes sociales. Todo el mundo habla de grasa, todo el mundo dice cómo sacarla, cómo se guarda y en realidad muy pocos tienen el conocimiento certero de cómo es todo este proceso de almacenamiento y la excreción de la grasa, por dónde sale, cómo se guarda, qué hacer, qué no hacer. En la presentación de hoy vamos a hacer 5 bloques y cada uno de ellos está diseñado para que tú puedas entender cómo es todo este proceso. Te voy a dar muchas recomendaciones con muchísimo gusto para que puedas llegar a tu meta y estas recomendaciones sí te funcionen, sí te aporten y sí te permitan llegar a la excelencia. Muchos, me incluyo, hemos hecho cosas que pensamos que funcionan, pero no funcionan para sacar grasa. Llámese esas cortinas verdes donde se llaman clubs de nutrición y no hay nutriólogos. Llámese los geles que van en el estómago, en la panza para sacar la grasa y obviamente no funcionan. Llámese el gimnasio que montamos en casa y que nunca nadie se presentó. O cuando vas al gimnasio y haces 20 minutos de lengua y pues realmente no funciona. Entonces muchos hemos optado por alternativas o cosas que pareciera que nos van a dar un efecto porque está con imágenes allí que supuestamente nos prometen que sí va a bajar. Pero les digo la verdad, son muchas veces imágenes compradas. Un consultante una vez me dijo que le estaban ofreciendo dinero por sus fotos de antes y después porque él ha sido de los más disciplinados que ha atendido en todo este tiempo y logró bajar 14 kilos. Entonces se veía totalmente diferente, le ofrecieron dinero para donar sus fotos de antes y después y entonces ponerlas para promocionar tratamientos. Yo le dije que serán sus fotos y que era lana, pero él tenía que entender que si hacía eso, pues podría confundir a las personas para que ellos pensaran que esos tratamientos sí funcionan. Entonces mucho cuidado con eso. Los tratamientos que no funcionan son muy fáciles de identificar porque siempre tienen una leyenda que se llama combínese con dieta y ejercicio. Cualquier persona en el mundo que haga dieta y ejercicio constante, no un día y 16 años no, va a bajar. No necesita nada alternativo, nada adicional. Bajas si comes de manera adecuada y si haces un ejercicio adecuado, obviamente para ti, todo esto. No necesitas nada más. Así, la charlatanería justifica que sí funciona porque lo estás combinando con dieta y ejercicio, pero si suprimes estos dos, no va a haber ningún resultado. Entonces, ya intentaste todo lo que no sirve, hoy te invito a que lo hagamos bien. Nuestro primer bloque se llama ¿Cómo se guarda la grasa en el cuerpo? ¿Te habías preguntado realmente cómo funciona este proceso? Cuando nosotros comemos unos salchipulpos, unos salchitacos, papas, hamburguesas y cosas así, toda esa comida puede ser grasosa. Cuando nosotros la ingerimos, son calorías adicionales que no vamos a utilizar a lo mejor para hacer un gran desplante o movimientos o a lo mejor un ejercicio sostenido. Entonces, cuando nosotros ingerimos una cantidad excedente a la que nosotros requerimos, esa grasa se va a acumular en nuestros contenedores, nuestras bóvedas que se llaman adipocitos, los cuales tienen la habilidad de incrementarse y disminuir su tamaño. Entonces, si yo tengo una sobreingesta, no utilizo esa caloría que yo me comí, opto por no hacer nada, por estar inmóvil, por ser sedentario, entonces mis contenedores de grasa van a irse rellenando porque esa grasa tiene como función utilizarse en el futuro. Entonces lo que estoy haciendo es un círculo en el que al día siguiente tuve otra vez una sobreingesta, no hice nada, mis contenedores se llenaron aún más. Entonces es muy importante que identifiquemos que para que ya no guardemos grasa en el cuerpo, nuestra alimentación tiene que ser adecuada a mí, a mis gustos, a mis necesidades, a mi etapa de crecimiento, bueno, que me encuentre, y entonces mi cuerpo no tiene la habilidad de guardar algo que nunca se comió. Entonces,
Cuando tú comes algo grasoso, entendemos que vamos a consumir excedente de grasa. Pero ¿qué pasa cuando tomamos una bebida azucarada, como algún refresco o alguna bebida endulzada? ¿Subiríamos de azúcar o subiríamos de grasa? La primera impresión siempre es que vamos a subir de azúcar, porque la bebida es azucarada, no es una bebida grasosa. Sin embargo, cuando nosotros ingerimos una bebida azucarada, ese azúcar, una vez que está dentro de nuestro cuerpo, ya no se llama azúcar, se llama glucosa. Entra a torrente sanguíneo y empieza a dar vueltas para utilizarse, captarse en diferentes áreas. Cuando subió de más o no se está utilizando nada, nuestro páncreas tira un chisguetillo de una enzima que se llama, de una hormona que se llama insulina. Esta insulina lo que hace es procesar ese azúcar para guardarla y almacenarla a manera de grasa. Entonces no consumimos grasa, pero tomamos un precursor para que nuestro cuerpo la guardara a manera de grasa. Cuando comemos un pastel, que un pastel trae azúcar y trae grasa, pues doblemente podemos hacer este proceso. Entonces es muy importante que adecuemos nuestra alimentación con estos alimentos, que no los vamos a categorizar como buenos o malos, solo es una alimentación adicional que no forma parte o no debe de formar parte de nuestra alimentación primaria. Son alimentos esporádicos, espontáneos, que se pueden incorporar a la dieta siempre y cuando no haya una restricción total, y entonces disfrutar esos alimentos, pero no de una manera excedente. Entonces, ¿cómo se guarda la grasa en el cuerpo? Cuando yo la consumo. No puedo producirla de absolutamente nada, porque la materia no se crea ni se destruye. Hay que transformarla, tiene que entrar para almacenarse. Entonces, esto es muy importante que se entienda. Entonces, ¿qué recomendaciones te voy a dar para que esto ya no suceda? Mantente en movimiento, camina lo más que puedas y, si es posible, utiliza lo menos que se pueda el carro. La comida es equivalente al ejercicio. Si no hay ejercicio, ¿para qué quieres tanta comida? Evita el sedentarismo, muévete lo más que puedas, practicar con disciplina si es posible. El ejercicio no es negociable, entonces tienes que buscar la mejor manera de llevarlo a cabo, o a lo mejor, si te es más fácil, que funciona muchísimo, contratar a un asesor, a un preparador físico o alguna disciplina que te implique por lo menos ir 2 días a la semana para que puedas fomentar la disciplina y entonces llegues a la excelencia. Y un dato interesante es que quemamos más calorías cuando leemos que cuando vemos la televisión. Entonces, sea asertivo, toma decisiones correctas que fomenten tu camino hacia la meta, no conductas que fomenten un retroceso. ¿Cómo evitar que la grasa no se acumule en el cuerpo? Es muy importante que identifiquemos 3 cosas: lo que son realces calóricos, alimentos densamente energéticos y alimentos bajos en calorías. Los alimentos densamente energéticos son alimentos que son pequeños pero tienen muchas calorías. Ejemplo, una taza de espagueti o pasta tiene aproximadamente 70 a 80 kilocalorías. Es un alimento pequeño, pero tiene una gran cantidad calórica. De allí porque muchos consultantes dicen que suben de peso, pero que casi no comen. Casi no comen cantidad, pero en densidad calórica viene muy amplia en el alimento. Entonces, para contrastarlo con un alimento que es muy bajo en calorías, podríamos hablar de brócoli o lechuga, o zanahoria o calabaza, o nopales o ejotes. Si consumo una taza de ejotes, estoy consumiendo aproximadamente 25 kilocalorías según el sistema mexicano de alimentos equivalentes. Entonces, una taza completa de nopales o de ejotes tiene 25 calorías, pero un tercio de taza de pasta tiene 70. Entendemos ahora lo que es un alimento bajo en calorías y un alimento densamente energético. Y adicional a esto, es muy importante que entendamos lo que es un realce calórico. Un realce calórico es cuando el alimento ya tenía calorías y yo opté por ponerle más calorías y a lo mejor no subió tanto el alimento. Ejemplo, un espagueti verde tiene las 70 kilocalorías, que es la pasta, más a lo mejor 15 a 20 del chile poblano para que sea un espagueti verde. Un espagueti rojo lleva las calorías del espagueti más las del jitomate, y un jitomate es una verdura, por tanto no aporta muchas calorías, pero optamos por hacer un espagueti blanco. El espagueti blanco ya serían las 70 calorías de la pasta, más las 45 de una cucharadita de mantequilla, más 55 que le vamos a poner adicional por la crema, más 100 por cada 30 gramos de queso para fundir. Calorías más, menos, pero ahora entendemos
que la densidad calórica es muy amplia, pero el alimento sigue en su mismo tamaño, porque no es como que le pongas un poco de crema y la pasta ya haya crecido de este tamaño. Sigue conservando su mismo tamaño, pero la densidad calórica es muy amplia. Si nosotros tenemos una alimentación con este tipo de conductas de alimentos densamente energéticos y realces calóricos, entonces va a ser muy fácil que subamos de peso, muy difícil que recuperemos nuestra complexión natural. Entonces, ¿cómo evitar que más alimentos, más grasa entre en nuestro cuerpo y se aloje? Es muy importante que entendamos que requieren sí o sí un plan de alimentación, porque el plan de alimentación lo que hace es cuidar estas 3 gamas de alimentos o estas 3 variedades para proporcionarle al consultante una dieta que sea suficiente, equilibrada, variada, adecuada e inocua y todas estas características de una alimentación correcta. Pero eso no lo podemos hacer de manera individual porque a lo mejor no tenemos todo este conocimiento. Es ahí donde entra el experto en el área de nutrición para que haga todas estas adecuaciones y nuestra comida nos guste y nos permita llegar a la excelencia. Entonces, recomendaciones que te doy con muchísimo gusto. Evita capeados, empanizados, fritos y dorados. Cuando nosotros metemos un alimento en aceite, reventamos burbujas de agua que nuestros alimentos ya tienen de manera natural. El término se llama actividad de agua. Un alimento, entre más actividad tenga de agua, es más aguado. Cuando nosotros lo metemos al aceite, reventamos burbujas de agua y las reemplazamos por burbujas de aceite. Cuando sale una textura diferente y cuando lo comemos estamos comiendo burbujas de aceite. Es muy importante que estas técnicas culinarias se implementen lo menos que se pueda, de manera muy esporádica. Y optemos por vapor, cocer, sellar, marinados, especiados, salsas, adobos y marinados que son más amigables. Nuestra alimentación sabe muy rica, no es una alimentación seca, nos da nutrientes y nos permite llegar a nuestra meta. Evita pasteles, postres, galletas y confitería en exceso. Puede entrar de manera esporádica, pero no en exceso. Come frutas y verduras. Parece trillado, pero es la verdad. Come frutas y verduras. Un cuerpo que tiene buen requerimiento de frutas y verduras puede jalar buenos nutrientes, tener sus reservas al 100% y hacer todos sus procesos biológicos de una manera eficiente. Respeta tu régimen de alimentación. El mejor plan de alimentación es el que se hace. El que no se hace no funciona. Nos pasamos al bloque número 3. ¿Qué nos sirve para sacar la grasa? Ya entendimos en el bloque 1 cómo se guarda la grasa. En el bloque 2 entendimos cómo hacer para que ya no se guarde esa grasa. Pero, ¿cómo sacarla? Primero vamos a ver cómo nunca la vamos a sacar. ¿Qué formas no funcionan? No funciona andar tomando jugo de toronja y la toronja vaya a sacarte un pedazo de grasa solo porque el cuerpo detectó que entró ese alimento. Es bueno, es nutritivo, no hace procesos de sacar grasa nomás porque tomaste toronja. Los tratamientos que prometen sacar grasa porque la recorrieron del tejido adiposo al sistema linfático tampoco sacan la grasa porque nuestro sistema linfático no tiene una salida. Se conecta directo al corazón y del corazón obviamente entra torrente sanguíneo. Nuestros riñones no pueden excretar la grasa, por tanto no hay un método de salida. Solo lo único que va a pasar es que esa grasa de estar dando vueltas por ese tratamiento reductivo de charlatanería se va a embarrar se va a embarrar en el hígado, que va a causar esteatosis hepática. Va a estar dando vueltas la grasa en torrente sanguíneo que se llama lipotoxicidad y va a causar problemas cardíacos, dislipidemias y algunos otros estragos como resistencia a la insulina por embarrarse en fibras musculares. Entonces es muy importante que no hagamos este tipo de tratamientos. Los tratamientos manipulativos reductivos, llámese con las manos, obviamente no van a funcionar. Si no funciona un sustrato que se promete sacar la grasa del adiposo a meterlo a torrente sanguíneo, mucho menos algo manipulativo. No tiene aval científico. Pueden enseñarte fotos y confundirte, como lo mencionamos desde un principio, pero si le solicitas a una persona evidencia científica o algún libro, por lo menos uno, que diga que la grasa va a salir utilizando ese método, nunca te van a aportar absolutamente nada. Infusiones, tés y demás no sacan grasa. Que fue tibia, que le puse limón, que le eché chía, obviamente no va a funcionar. Que tomé un jugo verde, el jugo verde no saca la grasa. Estoy tomando piña, es un cítrico, es bueno, te va a dar buenos nutrientes, no te va a sacar la grasa.
Que esto ahorita la moda del jengibre. El jengibre es un muy buen alimento para darle un muy buen sabor a tus alimentos. Tiene otros muy buenos nutrientes y oligoelementos muy funcionales para el cuerpo, pero ninguno de ellos está diseñado para sacar grasa. Entonces, recomendaciones para esto. Deja de torturarte. Deja de hacerte más difícil un camino que si de por sí ya es complicado. No realices dietas relámpago o dietas de moda. Aprende a comer, haz ejercicio, te espera la excelencia. Anticipa tus eventos. No es como que llegues con un nutriólogo y le digas que quieres bajar 15 kilos de hoy para mañana, si se puede. Entonces, no, anticipa tus eventos. Tienes un evento en diciembre y ahorita es mayo, junio. Pues es muy importante que empieces de ahorita, no 15 días antes y busques un resultado extraordinario que nadie te va a dar. No hay alimentos que saquen grasa del cuerpo. Ninguno. No hay. Deja de tirar tu dinero en tratamientos inseguros. Muy importante. Sé más analítico y pregunta cómo funcionan las cosas. Esto te va a ayudar mucho a entender si te están vendiendo algo que funciona o si no funciona. Si tu producto dice que sirve para todo, sorpresa, lo más probable es que no sirva para absolutamente nada. Nos pasamos ahora a un bloque diferente, que este es bloque número 4. Entonces, ¿cómo sale la grasa del cuerpo? Ya vimos por dónde nos sale y qué cosas nunca lo van a sacar, pero mi interés al estar aquí en esta presentación es averiguar cómo sacar la grasa del cuerpo. Entonces, vamos a esta parte que es mi favorita. Cuando tú estás haciendo un ejercicio y este ejercicio dura más de 35 minutos, que ya se terminó tus reservas de glucógeno y reservas energéticas en fibras musculares, hígado y demás, entonces tu cuerpo no puede colapsar y desmayarse. Tenemos una reserva de grasa que funge el papel de batería para rellenar todos nuestros músculos de energía y podernos permitir continuar con nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando yo estoy haciendo ejercicio y mi cuerpo ya se está quedando sin energía, entra un proceso fantástico que se llama lipólisis. Lipo es grasa, isis es ruptura. Empezamos a romper grasa de diferentes áreas del cuerpo porque no se va de donde tú quieres, sino de donde se haya elegido. Se puede ir hoy más grasa de los brazos o más grasa de la pierna. Se va a meter a un proceso que se llama beta-oxidación, donde vamos a empezar a transformar esa grasa, metabolizarla y producir chispitas, que es un término mal dicho, pero ayuda a entender a las personas que está sucediendo un proceso que se llama ciclo de Krebs, que la función de este proceso es obtener ATPs. ATPs significa adenosíntrifosfato, son estas chispitas. Esas chispitas van a ir a todo tu cuerpo y van a empezar a rellenar esas baterías que se estaban terminando porque tu ejercicio sigue constante. Entonces, esa producción constante de estar rellenando las baterías de tu cuerpo por estar haciendo un ejercicio que está durando 1 hora, hora y 30 minutos, ese proceso es destrucción de grasa. No hay un tratamiento tópico que te embarres y haga pensar al músculo que se ha quedado sin energía, eche a andar mano de destruir grasa para producir energía y rellenar un músculo que sigue intacto en sus reservas y que no tiene por qué inducir este proceso. Entonces, ahora entendemos que si no hay entrenamiento, que si no hay desplazamiento, que si no hay movimiento, entonces no voy a poder llevar a cabo una destrucción de grasa en mi cuerpo. Entonces, ¿por dónde sale la grasa? Por nuestras fosas nasales. El desecho de todo este proceso fantástico que acabamos de explicar, el desecho se llama dióxido de carbono, agua a nivel metabólica y los ATPs. Los ATPs los utilicé para mis músculos. El agua a nivel metabólica no la expulso, se queda dentro de mí y se sigue utilizando en otros procesos biológicos. Y el dióxido de carbono se expulsa por mis fosas nasales. Esa es la quema de grasa. ¿Y cómo se activa? Con ejercicio. No lo va a activar un té, una infusión, porque no va a confundir al cuerpo y hacerlo creer que todas sus reservas se acabaron y que en efecto sí se acabaron y que empiece una rellenada de baterías que nunca se terminó. Ahora entiendes por qué estuviste regando fuera de la planta, porque no había resultados, porque te frustraste, porque te molestaba, porque nunca lograste llegar a la excelencia, pues porque estabas haciendo cosas que te vendieron la idea que funcionaban, pero realmente nunca te iban a funcionar. Este es el proceso óptimo para destruir la grasa. Recomendaciones que te voy a regalar con muchísimo gusto. Realiza ejercicio que canse.
ejercicio que dure por lo menos unos 60 minutos, no como un loco caballo, ejercicio a tu ritmo, a tus posibilidades, pero hay que hacer un entrenamiento. Después del zumba no te zumbes unos tacos. Si haces un entrenamiento y lo disfrutaste, pudo ser constante y después vas y comes un alimento en donde estás recuperando otra vez todas tus calorías que acabas de metabolizar, que acabas de expulsar, pues qué frustrante. Estás haciendo más difícil tu camino. Sacas la grasa, luego la incorporas. Esto no va a funcionar. Estás haciendo una compensación. Sé constante en tu ejercicio. Hacer ejercicio un día y luego 14 años no funciona. Parecería que funciona, no funciona. Comienza a dedicarte tiempo a ti, tu cuerpo, tu salud, tu bienestar. Es muy importante. Participa en alguna carrera si es que así lo deseas. Fomenta mucho el deporte, se siente padre, son experiencias nuevas. Te mueves hacia más gente que está enfocada hacia la meta que buscas. Es muy importante esto. Con clima frío bajas más rápido. Esto es muy importante. Es una recomendación adicional que quise agregarles. Cuando el clima está frío y tú estás haciendo un entrenamiento, tu grasa parda funciona con una proteína desacoplante cuya función es estar produciendo un calor. Y para producir ese calor necesitamos energía y esa se llama grasa. Cuando tú haces un ejercicio en un clima que está más fresco, a lo mejor en la mañana o en la noche, tu cuerpo gasta calorías de tu grasa para mantenerte calientito, mientras gasta calorías de tu grasa para sustentar tu entrenamiento. Entonces, esa es una recomendación que regalo con muchísimo gusto. El ejercicio es a tu ritmo para que lo puedas disfrutar. El punto número 5. Este es muy rápido, pero conciso de entender. La pregunta del millón. Ya sé qué no comer, qué sí comer, cómo hacerlo, qué no funciona, qué sí funciona, y ya voy a sacar grasa y luego no meterla. Pero la pregunta del bloque 5 es, cuando llegue a la meta, ¿puedo volver a comer como antes? La respuesta es sí. Cuando llegues a la meta, puedes volver a comer como antes, puedes comer excedente, puedes no hacer ejercicio otra vez si así lo deseas, puedes suspender todo esto, puedes suspender los buenos hábitos, puedes suspender las técnicas culinarias saludables que has aprendido, pero tu cuerpo regresará a la complexión que tenías antes. Puedes volver a comer como antes, pero entonces tendrías los mismos beneficios de antes. Entonces, ¿qué pasa cuando llegas a la meta para que no sea como, ¿no? Entonces es llegar a la meta y ampliar el abanico de posibilidades. Meter alimentos un poco más pecaminosos, un poco más frecuente, el ejercicio ya no está constante, disminuye un poco en cuanto a intensidad o a lo mejor en cuanto a días, porque ya no estás buscando una meta, solo estás dejando tus datos sostenidos. Entonces ya empiezas a meter un poco más de categorías diferentes, ya no solo cereales, ahora cereales con grasa, porque tu alimentación ya es más permitible. Esa es la excelencia. Cuando llegas a la meta, tu alimentación empieza a ser más agradable para ti. A lo mejor al principio comías tortillas de nopal, tortillas de maíz, pero ahora ya puedes incorporar las de harina. Solo ya no son tan frecuentes o no son tan excedentes como antes. Eso es lo que pasa en la excelencia y eso es lo que debe de suceder en todas las personas que llegan a una meta. Que su alimentación sea sostenible, disfrutable. Recomendaciones que te voy a dar por último para que no recaigas o no reincidas en tus datos. Los adipócitos, tus contenedores de grasa, nunca se van a ir de tu cuerpo, solo tienen la habilidad de crecer y disminuir su tamaño. Entonces, cuando tú bajaste, se desinflaron como bolsitas, pero tienes el mismo material genético para volverlas a rellenar. Si vuelves a comer mucho, vuelves a rellenar tus bolsitas, entonces subes más a prisa. Atender el sobrepeso de tus hijos es muy importante. ¿Por qué? Porque si ellos tienen ahorita sobrepeso y lo fomentamos y luego bajan, van a volver a subir en una conducta que hayan suspendido, es decir, que vuelvan a comer mal, que vuelvan a ingerir excedente. Entonces, si tus hijos ahorita tienen muy buen peso, consérvalo, conserva esa complexión y déjalos así. Cuidar tu alimentación. Si ya padeciste obesidad en la infancia o en la adolescencia, es muy importante que cuides tu alimentación ahora, en la etapa adulta, para que no recaigas nuevamente. No se llama rebote al descuido de una alimentación. Si te estás descuidando mal, pues vas a recuperar tus datos, pero eso no significa que sea un rebote, significa que nuevamente
estás reincidiendo por conductas. Entonces no has aprendido mucho, no has aprendido lo suficiente. Si no quieres padecer obesidad, deja de tener conductas que lo propicien. Deja de comer a escondidas como si nadie te viera. Deja de comer excedente como si hicieras un ejercicio extenuante. Deja de consumir tantos productos y opta más por alimentos hechos en casa. Había una frase bien padrísima que una consultante me dijo una vez que le ayudó muchísimo en esta transición. Dijo, voy a empezar a vivir como si ya fuera la persona que anhelo. Entonces voy a empezar a comer saludable como si yo ya fuera una persona saludable. Voy a empezar a entrenar como si yo ya fuera una persona gustosa por el ejercicio. Voy a empezar a vivir como si yo ya estuviera en la meta y así va a ser más fácil y le ha funcionado excelente. De esta manera es como llegamos al final de esta presentación. Espero que te haya gustado, que entiendas cómo es la grasa, cómo funciona, cómo no funciona y entonces tomes pasos certeros, firmes y constantes y llegues a tu meta.